Imagínese caminar por un templo antiguo, donde cada piedra hace eco de historias de un pasado lejano. De repente, tus ojos encuentran un trozo de lino, desgastado por el tiempo pero protegido como un tesoro. ¿Y si este trozo de tela hubiera tocado el rostro de una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad? ¿Pueden los objetos contar historias tan grandiosas como las palabras? Ahora piensa en algo aún más intrigante. Si hubiera evidencia física que conectara directamente los eventos bíblicos con la realidad histórica, esta idea desafía nuestra imaginación, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de los siglos, arqueólogos, historiadores e investigadores han encontrado artefactos que podrían contener estas respuestas. Algunos lo llaman coincidencia, otros milagros tangibles. En este viaje exploraremos 10 descubrimientos impresionantes que muchos creen que es evidencia de la existencia de Jesús de Nazaret. Desde textos grabados en piedra hasta objetos sagrados escondidos en templos y cuevas, cada pieza nos acerca a una narrativa que combina fe, ciencia e historia. Y lo más fascinante, estos descubrimientos no solo rescatan acontecimientos del pasado, sino que también desafían nuestra forma de ver el presente. ¿Estás listo para descubrir lo que la historia ha escondido durante siglos? Empecemos esta aventura por el primer vestigio. La sábana santa de Oviedo, un trozo de tela que para muchos llevaba las marcas de la pasión de Cristo. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y qué nos espera después de la muerte? Para millones de personas, estas respuestas se encuentran en la figura de Jesucristo, cuya historia se cuenta en las páginas de la Biblia. Pero, ¿cómo podemos conectar esta narrativa sagrada con la historia real y tangible? Aquí es donde se encuentran la arqueología, la historia y la religión, ofreciendo una visión fascinante de la intersección de la fe y la realidad. Entre los objetos más enigmáticos de la tradición cristiana se encuentra la sábana santa de Oviedo, una pieza de lino de aproximadamente 84 por 53 centímetros. Ubicada en la Catedral de San Salvador, en Oviedo, España, es venerada como el paño que habría cubierto el rostro de Jesucristo después de su muerte. Según el Evangelio de Juan 20, 6-7, el sudario fue encontrado en la tumba de Jesús, separado de las demás telas que cubrían el cuerpo. Pero, ¿cómo viajó este objeto desde Jerusalén hasta España? Se cree que el sudario fue llevado de Jerusalén a Alejandría en el año 614, cuando el Imperio bizantino enfrentaba las invasiones persas. Los cristianos locales, temiendo la destrucción de sus reliquias más sagradas, organizaron su traslado a ciudades más seguras. Alejandría, importante centro cultural y religioso, fue el refugio elegido. Años más tarde, el sudario continuó su recorrido, llegando a la península ibérica hacia el siglo VI. Habría pasado por ciudades como Sevilla y Toledo antes de encontrar su sede definitiva en Oviedo en el siglo IX, durante el reinado de Alfonso II de Asturias. Esta reliquia, para muchos, no es solo un objeto histórico, sino un símbolo tangible del sufrimiento y la pasión de Cristo. Estudios científicos recientes han añadido capas intrigantes a su historia, con análisis que apuntan a compatibilidades entre las marcas en el sudario y las heridas descritas en los relatos de la crucifixión. Otra pieza fascinante de esta historia es la inscripción de Nazaret, también llamada Edicto de César. Descubierta en 1878 en Nazaret, la piedra de mármol contiene una inscripción griega de aproximadamente 60 centímetros de alto por 38 de ancho. Este decreto, que data del siglo I después de Cristo,
prohíbe estrictamente la violación de tumbas, imponiendo la pena de muerte a los infractores. Este contexto legal llama la atención porque coincide con la narrativa cristiana sobre la resurrección de Jesús y la tumba vacía. Algunos estudiosos sugieren que el decreto puede haber sido una respuesta al rumor de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus seguidores, una explicación dada por las autoridades judías y romanas de la época para justificar la tumba vacía. Otros sostienen que el edicto simplemente refleja una política general de Roma contra la violación de tumbas. Independientemente de la interpretación, la inscripción de Nazaret ofrece una visión única de la interacción entre las leyes romanas y los acontecimientos que dieron forma al cristianismo naciente. Ilustra el impacto de las creencias y los rumores relacionados con la resurrección de Jesús en una sociedad profundamente conectada con las tradiciones funerarias. Avanzando en el tiempo, encontramos otro descubrimiento significativo: una Biblia de más de 1000 años de antigüedad, conservada en Turquía. Estos textos, a menudo escritos en pergamino y adornados con ilustraciones en oro y colores vibrantes, representan los esfuerzos de los monjes y escribas medievales por preservar las enseñanzas sagradas. En la Alta Edad Media, entre los siglos V y X, estos manuscritos eran copiados a mano en los monasterios, una minuciosa tarea que combinaba devoción religiosa y arte. La Biblia de 1000 años de antigüedad, descubierta en sorprendentemente buenas condiciones, refleja no solo la continuidad de la tradición cristiana, sino también los desafíos que enfrenta la protección de estos textos durante períodos de guerra e inestabilidad. Además de su valor espiritual, estas Biblias medievales son auténticas obras de arte. Sus ilustraciones y caligrafía decorativa ofrecen un vistazo al pensamiento teológico, la cultura visual y las prácticas religiosas de su tiempo. Gracias a las tecnologías modernas como el escaneo y la espectrometría, los académicos ahora pueden analizar detalles invisibles a simple vista, descubriendo información sobre su fabricación y uso. Ubicado en Jerusalén, el estanque de Betesda es mencionado en el Evangelio de Juan como el lugar donde Jesús curó a un paralítico que llevaba 38 años, esperando un milagro. Este sitio histórico fue identificado por arqueólogos a finales del siglo XIX, con excavaciones que revelaron 2 grandes estanques separados por un dique, rodeados por 5 pórticos, exactamente como se describe en la Biblia. Estos hallazgos arqueológicos no solo confirman la exactitud del texto bíblico, sino que también ofrecen información sobre la topografía y la vida cotidiana en Jerusalén durante el período del Segundo Templo, 516 a.C. c. 70 Days c. El estanque de Betesda simboliza la esperanza y la compasión, destacando el poder transformador de la fe para los marginados de la sociedad. Reliquias como la sábana santa de Oviedo, la inscripción de Nazaret, la Biblia medieval y el estanque de Betesda nos muestran cómo la historia y la religión pueden converger de maneras fascinantes. Sirven como testimonios tangibles de una época en la que la fe moldeó la vida cotidiana, ofreciendo un vínculo entre lo divino y lo humano. Estos descubrimientos, ricos en detalles y significado, no solo sustentan tradiciones antiguas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el impacto duradero de la historia sagrada en nuestras vidas. Y así, continuamos nuestro viaje para desentrañar los misterios que conectan el pasado con el presente. En el próximo capítulo exploraremos más evidencia que desafía nuestra visión del mundo. ¿Estás listo para continuar este viaje transformador? Desde los albores de la humanidad, la fe ha sido una fuerza impulsora que trasciende culturas, geografías y épocas. Sin embargo,
¿Cómo podemos conciliar algo tan subjetivo y personal como la fe con la evidencia tangible que el mundo material puede ofrecer? Esta es la pregunta central que nos guía mientras exploramos los restos históricos y arqueológicos asociados a la figura de Jesucristo. La fe, en el contexto cristiano, a menudo se define como creer en aquello que no se puede ver. Hebreos 11. Uno dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Esta confianza en lo invisible es una base espiritual que sostiene a millones de personas en todo el mundo. Pero ¿qué sucede cuando surgen evidencias que pueden de alguna manera corroborar los textos sagrados? Aquí, la arqueología juega un papel fascinante, sirviendo de puente entre lo espiritual y lo físico. Es importante recordar que la fe no depende de evidencia material para existir, pero la existencia de restos históricos y artefactos que hacen referencia a eventos bíblicos puede profundizar la comprensión y fortalecer la conexión espiritual de muchos creyentes. No es una necesidad, sino una oportunidad de ver la tradición desde una nueva perspectiva. Uno de los hallazgos más significativos en el campo de la arqueología bíblica es el osario de Caifás, descubierto en 1990 en las afueras de Jerusalén. Caifás es una figura central en los evangelios, retratado como el sumo sacerdote que dirigió el juicio de Jesús. Este osario, una caja de piedra diseñada para almacenar huesos después de la descomposición del cuerpo, data del siglo I y lleva la inscripción José, hijo de Caifás. Para historiadores y arqueólogos, este hallazgo no solo confirma la existencia histórica de Caifás, sino que también ofrece una visión de la vida social y religiosa de la élite judía de aquella época. El nivel de ornamentación del osario, con elaborados grabados, revela el elevado estatus de Caifás, en línea con lo descrito en los textos bíblicos. Aunque el osario no prueba directamente los hechos narrados en los evangelios, valida la existencia de una figura mencionada en estos relatos, contribuyendo a la credibilidad histórica del Nuevo Testamento. Otro descubrimiento intrigante pero mucho más controvertido es la tumba de Talpiot, ubicada en el barrio del mismo nombre en Jerusalén. Excavada en 1980, la tumba contenía osarios con inscripciones que incluían nombres como Jesús, hijo de José, y María. Estas inscripciones han suscitado acalorados debates entre arqueólogos, teólogos e historiadores sobre si este podría ser el lugar de enterramiento familiar de Jesús de Nazaret. Por un lado, los nombres encontrados eran comunes en la Palestina del siglo I, lo que reduce la probabilidad de una conexión directa con la familia de Jesús. Por otro lado, la proximidad de nombres bíblicos en una sola tumba es cuanto menos intrigante. Los expertos señalan que, aunque la tumba pertenecía a una familia distinta, refleja prácticas funerarias y culturales de esa época, proporcionando un contexto valioso para los estudios sobre el período del Segundo Templo. Para muchos, esta tumba no prueba ni refuta la resurrección de Jesús, pero sirve como un poderoso recordatorio de la complejidad del cristianismo primitivo y de las comunidades que surgieron en torno a la figura de Cristo. Los milagros de Jesús son uno de los pilares centrales de su narrativa. Entre ellos, el relato de la curación en el estanque de Betesda destaca por su combinación de aspectos espirituales y físicos. Según el Evangelio de Juan, Jesús curó a un paralítico que esperaba la oportunidad de sumergirse en las turbulentas aguas del estanque, lo que se creía milagroso. Lo más fascinante es que este lugar, durante mucho tiempo considerado solo una alegoría, fue identificado a finales del siglo XIX, en Jerusalén.
Las excavaciones revelaron una estructura que coincide exactamente con la descripción bíblica. Dos grandes estanques separados por un dique y rodeados por 5 pórticos. Este hallazgo arqueológico no solo confirma la existencia del estanque, sino que también demuestra la exactitud histórica de los detalles topográficos de los evangelios. Para los fieles, el estanque de Betesda es un símbolo de esperanza y fe. Para los historiadores, es un ejemplo de cómo acontecimientos considerados espirituales pueden convivir con contextos históricos concretos. Ninguna discusión sobre fe y evidencia estaría completa sin mencionar el Santo Sepulcro, ubicado en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Este sitio es venerado como el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Se cree que la iglesia que lo alberga fue construida en el siglo IV por orden del emperador Constantino, después de que Helena, su madre, identificara la zona como sagrada. A lo largo de los siglos, el Santo Sepulcro ha sido un punto de reunión para millones de peregrinos, a pesar de las disputas internas entre diferentes denominaciones cristianas sobre su administración. Excavaciones recientes han revelado capas de historia, incluida la estructura original de la tumba. Aunque no hay pruebas definitivas de que este sea el lugar exacto de los hechos narrados en los evangelios, sigue siendo un símbolo central de la fe cristiana. El encuentro entre fe y evidencia no se trata de probar o desacreditar creencias, sino de construir puentes de comprensión. Para quienes creen, la existencia de artefactos y sitios asociados con Jesús puede servir como refuerzo espiritual, una conexión tangible con la historia que sustenta su fe. Tanto para los escépticos como para los eruditos, estos hallazgos ofrecen oportunidades para explorar el rico tejido cultural, social y religioso del mundo antiguo. En última instancia, la fe y la evidencia no son opuestas. Pueden coexistir en armonía, enriqueciendo nuestra comprensión del pasado y profundizando nuestro aprecio por el presente. Los osarios, tumbas y estanques de Jerusalén nos recuerdan que incluso en la búsqueda de respuestas concretas, el misterio de la espiritualidad permanece, y quizás sea precisamente en este equilibrio entre lo tangible y lo trascendental donde encontramos el verdadero significado de la historia de Jesús. Nuestro viaje continúa. En el próximo capítulo exploraremos más evidencia histórica y espiritual, revelando nuevas formas de entender la historia y la fe. Prepárate para seguir adelante. El diálogo entre espiritualidad y ciencia ha sido fuente de fascinación y debate durante siglos. Mientras que la espiritualidad busca comprender el propósito de la existencia y nuestra conexión con algo más grande, la ciencia ofrece herramientas para explorar el mundo físico y descubrir sus secretos. Estos caminos, aparentemente distintos, encuentran puntos de convergencia, especialmente cuando se trata de investigar la historia de figuras como Jesucristo. Exploraremos cómo estos dos campos se entrelazan para arrojar luz sobre temas que dan forma a nuestra visión del pasado y la fe. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la ciencia y la espiritualidad han sido vistas como fuerzas separadas, a veces incluso opuestas. La ciencia busca pruebas y medidas. La espiritualidad, a su vez, explora lo invisible, lo que trasciende la materia. Sin embargo, el avance de herramientas científicas como la datación por carbono, la espectrometría y las técnicas de escaneo ha permitido a arqueólogos e investigadores examinar elementos asociados con narrativas espirituales. Cuando se aplica a artefactos religiosos, la ciencia no solo confirma o refuta historias, sino que también enriquece la comprensión colectiva de la forma en que las comunidades antiguas practicaban su fe, preservaban sus tradiciones y entendían lo divino. En este sentido, la ciencia y la espiritualidad se asocian y se complementan para descubrir misterios del pasado.
Un ejemplo de esta interacción es la sábana santa de Oviedo, venerada como la tela que habría cubierto el rostro de Jesús después de su crucifixión. Durante siglos se debatió la autenticidad de este objeto, pero la llegada de las tecnologías científicas cambió el tono de las investigaciones. El análisis de las manchas de sangre en la tela reveló compatibilidad con el grupo sanguíneo AB, que también aparece en la sábana santa de Turín, otro famoso artefacto cristiano. Además, los estudios indican que las marcas en la sábana santa corresponden a heridas consistentes con el relato bíblico de la crucifixión. Sin embargo, la ciencia también plantea interrogantes. Las pruebas de carbono 14 realizadas en la sábana santa de Turín, por ejemplo, fecharon el tejido en un período medieval, alimentando debates sobre su autenticidad. Este contraste entre los resultados crea un campo fértil para la discusión. ¿Deberían verse estos objetos solo como elementos históricos o su valor espiritual supera las cuestiones científicas? El descubrimiento del estanque de Betesda en Jerusalén es otro ejemplo de cómo convergen ciencia y espiritualidad. Mencionado en el Evangelio de Juan, este estanque era conocido como un lugar de curación. Durante años, muchos creyeron que la historia era simbólica, una metáfora de la transformación espiritual. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han revelado la existencia real de la piscina, incluyendo detalles como los 5 pórticos descritos en la Biblia. Este descubrimiento no solo confirma la exactitud geográfica del texto sagrado, sino que también invita a reflexiones más profundas. Si los elementos físicos de la narrativa pueden validarse, esto también refuerza la credibilidad de los aspectos espirituales. Si bien la ciencia proporciona evidencia tangible, corresponde a la espiritualidad interpretar su significado. Otro punto de intersección es el intento científico de comprender acontecimientos considerados milagrosos. Consideremos, por ejemplo, los relatos de la resurrección asociados con Jesús. Si bien la ciencia no puede explicar fenómenos que trascienden las leyes naturales, puede contextualizar las reacciones humanas ante acontecimientos extraordinarios. La ciencia también estudia el impacto psicológico y social de acontecimientos que desafían las explicaciones racionales. Por ejemplo, sociólogos y antropólogos analizan cómo las primeras comunidades cristianas interpretaron la resurrección como un acto de Dios, dando lugar a un movimiento de fe que transformó el mundo. Aquí la ciencia no niega el milagro, sino que explora su influencia en la sociedad y la historia. El Santo Sepulcro, venerado como lugar de sepultura y resurrección de Jesús, es quizás el ejemplo más claro de la unión entre espiritualidad y ciencia. Este sitio sagrado ha sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas que han revelado detalles sobre las construcciones originales del período bizantino, capas de destrucción y reconstrucción a lo largo de los siglos. En 2016, un proyecto multidisciplinar liderado por investigadores de National Geographic llevó a cabo un estudio detallado de la tumba dentro del Santo Sepulcro. Utilizando tecnologías modernas como el escaneo láser y el análisis de radar, los científicos han identificado partes de la estructura que datan del siglo IV, coincidiendo con el reinado de Constantino. Aunque no hay pruebas definitivas de que este sea el lugar exacto de la resurrección, la preservación y el análisis científico ayudan a mantener viva la historia de su importancia espiritual. La intersección entre espiritualidad y ciencia también plantea preguntas filosóficas. ¿Hasta qué punto la ciencia debería explorar los misterios de la fe? Algunos sostienen que el valor espiritual de los artefactos y sitios sagrados no depende de su validación científica. Otros, sin embargo,
ven la ciencia como una oportunidad para enriquecer la comprensión espiritual, conectando historias sagradas con contextos históricos y culturales. Es importante recordar que, para muchas personas, la espiritualidad y la ciencia no compiten. Más bien, coexisten como lentes diferentes, a través de los cuales podemos explorar el mundo y el significado de nuestra existencia. Esta relación simbiótica entre ciencia y espiritualidad nos desafía a mirar más allá de las divisiones tradicionales. Nos invita a valorar tanto lo tangible como lo intangible, reconociendo que cada enfoque tiene algo único que ofrecer. La ciencia, con su precisión y rigor, ilumina los detalles de la historia. La espiritualidad, con su profundidad y significado, nos conecta con lo que trasciende el tiempo. En el centro de la intersección entre espiritualidad y ciencia está la búsqueda de comprensión, no solo del mundo que nos rodea, sino también de nosotros mismos. Cuando examinamos objetos como la Sábana Santa de Oviedo, sitios como el estanque de Betesda o símbolos como el Santo Sepulcro, no solo estamos desentrañando misterios históricos, estamos explorando el profundo deseo humano de encontrar significado, ya sea a través de la fe, la ciencia o ambas. Y así continuamos nuestro viaje. En el próximo capítulo, continuaremos desentrañando las conexiones entre el pasado y el presente, descubriendo cómo estos elementos dan forma a la espiritualidad en el mundo moderno. Prepárate para continuar esta exploración transformadora. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te aportó valor, deja un me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. De hecho, hemos separado 2 vídeos más especialmente seleccionados para ti aquí mismo en tu pantalla. Compartamos juntos este mensaje y fortalezcamos nuestra fe. Quédense con Dios y hasta la próxima.